Muy buenas noches queridos amigos, muy buenas tardes para algunos en algunos lugares del mundo todavía. Buenas noches para nosotros. Aquí en Argentina son las 8:35, casi 40 minutos pasado meridiano, PM, o como decimos aquí, 20:35 minutos. Estamos en este tiempo profético, de pandemia, estudiando la palabra del mundo, una pandemia profética, algo que tiene que ver con anuncios proféticos del Señor, cumplimientos proféticos del Señor. Y aquí estamos una vez más para ministrar la palabra de Dios y para pedirles por favor que en este tiempo se cuide, que no arriesgue su vida, que use todos los elementos de seguridad posible, como un tapaboca que al principio decía, no, ¿para qué el tapaboca? No es necesario. Hoy se está imponiendo como una necesidad en el mundo entero y nosotros lo anunciábamos desde el principio. Cuando mi esposa y yo llegábamos a algún lugar y nosotros andábamos con estos elementos, nos miraban raro y nos decían, ¿por qué usan esos elementos? ¿Están enfermos? No, nos estamos cuidando, le decíamos. Y hoy ya se ha impuesto también, si tienen alcohol en gel, alcohol líquido, vinagre, y algún sanitizante, lo que tengan, utilícenlo, lávense la mano continuamente. Si es posible con un jabón sanitizante, mucho, mucho mejor. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, es un privilegio poder estar en esta noche aquí, no olvidando de que estamos viviendo tiempos de regalo del Señor, donde la iglesia está a punto de ser arrebatada. Hoy vamos a entender que hemos vivido unas Pascuas maravillosas que como cristianos también llamamos la Semana Santa, pero hoy quiero saludar a todos diciendo, nos alegramos, muchas bendiciones en este día de resurrección. Este no es día de Pascua, este es día de resurrección. Las Pascuas fueron hace 3 días, como ya le enseñé, como ya estuvimos estudiando bíblicamente. Las Pascuas ocurrieron hace 3 días. Ahora estamos viviendo tiempos de resurrección. Quiero mandar un saludo a todos los que se están conectando. Bendiciones y en este día de resurrección para la familia Clinicín. Hoy mis sobrinos me reclamaban de que no los menciono a ellos, así que un abrazo para mi cuñado, para Gerardo, para Marita, para mi mamá, para Ian, para Tiago, para Belén, toda la familia reunida allí delante, han conectado la computadora, el televisor y allí ellos sentados mirando, siguiendo los estudios bíblicos. Mucho cariño a mi cuñada allá en Santa Fe también, con mucho cariño para todos, bendiciones, feliz día de resurrección. Este es un día que nos alegramos recordando que nuestro Salvador no solamente murió, pero no murió porque lo tomaron de sorpresa, sino porque Él mismo se entregó por nuestros pecados y asimismo Él mismo resucitó. La Biblia dice, y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, os santifique por completo, en cuerpo, alma y espíritu. Así dice la palabra del Señor. Mucho cariño y bendiciones también para Cristóbal, para todos los que se están sumando a esta transmisión. Hoy tenemos un momento muy especial, un tiempo muy especial, un estudio muy profundo. Tal vez en todos lados se acostumbra que hoy se estudie de la resurrección del Señor o se hable de la resurrección del Señor, y es muy interesante para hablar de la resurrección del Señor. Pero estábamos hablando de una serie de temas que se han prolongado y que me gustaría que podamos estudiar juntos. Y la pregunta era ayer, ¿por qué el Señor estuvo 3 días y
3 noches en la tumba. Si alguien me podía responder, hoy he enviado mensaje a mucha gente que alguien me pudiera responder esta pregunta. Y lamentablemente hay un vacío en el conocimiento de la palabra de Dios, y yo espero que hoy usted anote, tome papel y lápiz y anote los versículos bíblicos y estudie la palabra de Dios para entender por qué Jesús hace las cosas y qué profético es la muerte y resurrección del Señor para con la iglesia. Es decir, esto es una señal para Israel, pero es indivisible. Es indivisible. Lo que es para Israel afecta directamente a la iglesia, porque es la señal que Jesús da del tiempo de resurrección de Israel, cuando Israel resucite, porque Israel hace 2000 años atrás, con la destrucción del templo por mano del general Tito, como ya lo hemos hablado, Israel moría espiritualmente, y como ayer estudiábamos, donde Jesús en la fiesta de bodas dice, y el rey que invitó a aquellos convidados y no vinieron, dice, y que agredieron a los que él le mandó a avisar que ya estaban listos, no solamente los agredieron, a otros los mataron. Y dijo, y vendrá el Señor, dice, y vendrá el rey que preparó la fiesta de bodas, dice, y matará a aquellas personas malvadas y prenderá las ciudades a fuego. Y eso literalmente ocurrió con Jerusalén. Y murió espiritualmente Israel por 2000 años. Queda en el olvido, pero el Señor habló de la resurrección espiritual de Israel. Pero para que Israel resucite, la iglesia tiene que salir del medio, porque es el reloj profético de Dios que está moviéndose de una manera increíble. El reloj de Dios, que no está hecho por relojero suizo, pero tiene una perfección donde no hay ni siquiera error de 1 centésimo. Y quiero decirles, yo no quiero ser catastrófico ni anunciar catástrofes, simplemente estamos poniendo sobre la mesa las cosas que están ocurriendo en el mundo. El día viernes entraba en erupción en un lugar que se llama el Cinturón de Fuego, que abarca todo el Pacífico, desde Indonesia hasta Chile y casi la Antártida. Entraba en erupción al mismo tiempo, casi al unísono, como coordinado, algo nunca visto. 15 volcanes. Allí empezaba el volcán, uno de los volcanes más famosos por sus grandes erupciones, que ha sido tremendo e imparable, el volcán Krakatoa. Y desde ese momento, 15 volcanes que en lugares como Rusia, Japón, toda parte del Cinturón de Fuego, México, Chile y aún un volcán en la Antártida hace erupción de una manera sorprendente, y cosas que nos están anunciando a nosotros que algo está pasando. Hoy hemos escuchado también que mucha gente se está avisando, y se ha escuchado mucho en Argentina, en el altiplano y otros lugares del mundo, de sonidos como de trompetas, es decir, le dicen trompeta, pero era cuando yo escuché esos sonidos grabados, que hoy la misma NASA se trata de explicar algo que ellos no pueden explicar. La misma NASA está tratando de explicar estos sonidos, pero no son de trompetas, sino es más parecido al sonido del shofar. Es ese cuerno que soplaba Israel para entrar en la guerra, es como sonido de guerra. Y quiero aprovechar para saludar a mi hermana Paola allí en Granby, México, y a todos los que se están conectando, diciéndoles hoy feliz resurrección. Recuerde que hoy no es Pascua, Pascua fue hace 3 días. Hoy es la resurrección de nuestro Señor.
Hoy la historia nos dice que el Señor no quedó en esa tumba. Muchos buscan la tumba todavía de Cristo. Los científicos están buscando la tumba de Cristo, pero esa tumba está vacía. No van a encontrar allí un cuerpo, no van a encontrar rastro de un cuerpo, porque su cuerpo resucitó. No solamente resucitó, sino hoy está a la diestra de nuestro Dios. Haciendo esta pequeña introducción, yo quiero que entienda que este estudio tiene que ver con los acontecimientos apocalípticos que están ocurriendo sobre la tierra. Y cuando veía esta señal, esto que ocurrió el viernes, 15 volcanes al unísono, entrando en erupción. El volcán Krakatoa, imagínense, 15 kilómetros hacia la estratosfera, tirando la fumarola de humo y ceniza y piedras incandescentes, y ya se veía volcar lava. Es tremendo, es tremendo. Hemos visto por ahí que un volcán aquí o un terremoto por allá, pero en este tiempo se están ocurriendo unos tras otros. Hoy nuevamente la zona del cinturón de fuego volvió a temblar con un sismo del 5,8, y también se sintió este temblor en Colombia, en algunos lugares de Colombia. Hermanos, algo está pasando. Hoy nos tiene muy ocupado la pandemia, pero algo está pasando. Algo está pasando. Y yo quiero decir una cosa, lo que está ocurriendo es que la tierra no soporta el gran movimiento de ángeles que va a haber. La tierra está temblando porque hay un movimiento de ángeles de Dios moviendo ya el llamado del Señor para levantar a su iglesia. Hoy para mí es sorprendente, como en todos los lugares, miles o cientos y miles de pastores están anunciando que todo esto es para que la iglesia se vuelva a Cristo, y sí es para que la iglesia se vuelva a Cristo, y dicen para que salgamos después de esta pandemia mejores que antes. Y yo quiero decirles, es para que nos volvamos a Cristo, pero es porque la iglesia va a ser arrebatada. Eso está a punto de ocurrir, y hoy vamos a estudiar una de las tremendas señales que tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor, como una señal profunda del arrebatamiento de la iglesia. Y no es una ocurrencia mía. Yo quiero que usted tome lápiz y papel y que anote los versículos que hemos tenido toda la vida a la vista y no lo hemos, tal vez algunos no nos hemos dado cuenta. Yo quiero invitarle, y otra vez, la pregunta del desafío, y luego vamos a la oración, era: ¿por qué el Señor estuvo 3 días y 3 noches en la tumba? ¿Por qué? ¿Por qué no estuvo 2 o 4? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué señal es todo esto? Dejamos esta pregunta, vamos a entrar en la oración. Vamos a darle gracias al Señor porque Él resucitó. Hace 1987 años que Él resucitó, un día como este, pero muy temprano. Él resucitaba de entre los muertos, después de haber descendido. Él no solamente estuvo en la tumba, y lo vamos a leer en la palabra, sino que descendió a lo más profundo de las entrañas de la tierra. Y vamos a ver, así muy superficialmente, porque no vamos a estudiar en profundidad de este tema, porque Él descendió a lo más profundo de la tierra. Allí descendió el Señor. Él no quedó en esa tumba allí acostadito. No, Él estuvo con una actividad tremenda estos días. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús estamos invocando tu nombre en esta tarde. Queremos pedirte tu sabiduría. Queremos darte gracias, gloria, honra y alabanzas a ti por tu resurrección, por tu muerte. Señor, por tu muerte voluntaria en la cruz del Calvario, pero por tu resurrección, Señor. Porque cuando tú resucitaste, también nos resucitaste a vida eterna juntamente contigo. Y un día, Señor, y ese día está cerca, nos vas a llamar y nos vamos a encontrar contigo en las nubes, Señor.
y también los muertos en Cristo resucitarán, Dios mío. Señor, sus cuerpos se levantarán y resucitarán e irán primero que nosotros, los que estemos vivos, a encontrarse contigo, Señor, en las nubes. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo bendito de tu palabra. Ahora quiero pedirte que bendigas al que tiene necesidad, al que está enfermo, al que tiene una necesidad económica, una necesidad emocional, al que está solo, Señor, al que se le hace larga la espera y nadie llega a verle, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios mío, que tú le bendigas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, decíamos que hoy vamos a comenzar a develar esta pregunta. ¿Por qué el Señor estuvo 3 días muertos? Y fíjense que dice la Escritura, 3 días con sus noches. Y vamos a estudiar que todo tiene un porqué en la palabra de Dios. Así que quiero que leamos un primer versículo, 2 versículos aquí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo el verso 3 y el verso 4. Dice así la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 16, versos 3 y verso 4. Y por la mañana, Jesús estaba hablando a los fariseos y le decía: ustedes que conocen, voy a leer el 1 para que no haya confusión. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Le pidieron señal, ¿sí? Le pidieron señal. Atento a esta palabra, señal. Le pidieron una señal. Haznos un milagro, le dijeron, para que creamos. Haznos un milagro que venga del cielo, así nosotros te vamos a creer. Dice, y le pidieron, dice, que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Fíjense, Jesús le dijo: ninguna señal se le va a dar, solamente una sola señal se le va a dar. ¿A quién? A los judíos, a los israelitas. Le dijo: no le voy a dar ninguna señal a ustedes. Él podía bajar fuego del cielo, podía hacer el milagro, pero ellos vinieron a tentarle. No vinieron de un corazón sincero a pedirle que querían creer, que les muestre su verdadero poder y deidad, sino que vinieron a tentarle. Y él le dijo: a ustedes ninguna señal les será dado, no les será dado ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y ya vamos a leer cuál es la señal de Jonás. Vamos de nuevo a leer, vamos a leer en Jonás, ¿sí? El profeta Jonás. Vamos a leer en el profeta Jonás, ahí estamos buscando. Jonás, en el capítulo 1, en el último versículo del capítulo 1, el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. ¿Usted está anotando? ¿Está anotando los versículos? ¿Sí? Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estuvo Jonás en el vientre del pez, y la historia de Jonás lo vamos a estudiar en otro momento,
porque si no sería un tema muy largo. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tremenda, esa era la señal de Jonás, que él iba a estar 3 días y 3 noches, así como Jonás en el vientre del pez, en el fondo del mar, 3 días y 3 noches, así también iba a estar, dice la Biblia, así también Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en lo más profundo, en aquella sepultura. Vamos de nuevo al Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Vamos a estar allí estudiándola, vamos a estar allí leyendo lo que dice el Señor. San Mateo, capítulo 12, versículo 39 y 40. Vamos a leer para poder entender. Y si quiere podemos leer aún desde el 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. De nuevo, Maestro, deseamos ver de ti señal. En primer lugar, ellos reconocían que Jesús era un maestro en la palabra de Dios, un maestro que era muy superior a ellos mismos. Y estamos hablando de esta gente que eran líderes religiosos y políticos. ¿Y quiénes eran? Eran israelitas, eran el pueblo hebreo, era el pueblo judío, el pueblo de Dios. Dice, y entonces él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera. Esto ya les dijo por varias veces. Le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Y ahí le aclara Jesús, la señal que se le va a dar a Israel es la señal del profeta Jonás. Y mire, acá lo dice claramente, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo Jesús 3 días y 3 noches? En el corazón de la tierra. O sea, Jesús no quedó allí en ese sepulcro que le pusieron. Él fue al corazón de la tierra. ¿Qué hay allí en el corazón de la tierra? Allí donde los hombres no pueden llegar a esas profundidades. Allí prácticamente donde está el núcleo de la tierra, lo que actualmente se está moviendo y está saliendo a través de los diferentes volcanes. ¿Qué hay allí que se está convulsionando en este momento? Y él le dijo, la señal que se le dará es la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ahora la pregunta sigue en el aire. Esto todavía no me dice por qué. Porque Jonás ya estuvo como profecía de Israel. Jonás estuvo viviendo. Jesús volvió a hablar de la señal de Jonás. Y en 2 oportunidades, por lo menos está registrado 2 oportunidades donde Jesús habla de esta tremenda señal. La señal de los 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo me gustaría tener realmente en este momento un pizarrón para poder dibujar, explicar didácticamente esto? Pero yo espero que me siga. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Según la Semana Santa Católica que celebramos, decimos Viernes Santo, el día que murió Jesús. Si Jesús murió el viernes, entonces
no es cierto que se cumplió la señal de Jonás. Sumamos, del viernes al sábado hay un día y del sábado al domingo de resurrección hay 2 días, nos falta uno. Y es porque claramente tratamos de hacer coincidir y celebrar la Pascua con la semana, con el Jueves Santo y el Viernes Santo. Es decir, cuando nos enseñaron a celebrar, no quiero ofender a nadie, cuando yo mismo practicaba la fe católica, sí me enseñaron que Jesús fue arrestado el jueves a la noche, por eso desde el jueves ya después del mediodía ya no se comía carne, no se comía nada de eso. Y que fue crucificado el viernes. Si Jesús fue crucificado el viernes, no se cumplió. Y según el calendario gregoriano, Él estuvo apenas 1 día y medio en la tumba. Él estuvo solamente 1 día y medio según el calendario gregoriano. Ahora, si realmente entendemos que el 14, que Él fue sacrificado el día de la Pascua judía, el 14 del mes de Nisan, que este año coincidió con el día jueves. No recuerdo bien si el jueves fue 8 o 7, no recuerdo bien ahora cuánto fue el jueves pasado. Pero Él fue sacrificado a las 3 de la tarde del día jueves y fue puesto en la sepultura a las 6 de la tarde cuando comenzaba para los judíos, comenzaba ya el día viernes, porque ellos no empiezan a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Cuando empezaba el día viernes, Él fue puesto en la sepultura. Y Él estuvo exactamente, y fíjense que Él dijo, 3 días y 3 noches. Qué interesante esto, que Jesús dice, porque no se empieza a contar a partir de la mañana, sino se empieza a contar desde las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde todavía es tarde, no es noche, es parte del día. Y después estuvo 3 días con sus noches. Él estuvo la noche la primera noche del viernes, la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo. Estuvo las 3 noches en la sepultura. 3 días con sus noches. Así dice la Biblia. Porque si no es cierto. Usted haga sus cuentas de acuerdo a cómo le han enseñado. Si Él murió el viernes a la tarde y resucitó el día domingo, las cuentas no cierran y es como que la Biblia tiene una parte de verdad y una parte, y la Biblia es absolutamente verdad. Y Jesús es verdad. Entonces, tenemos ya en claro esto, que la señal es 3 días y 3 noches y tiene su porqué. Tiene exactamente su porqué. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Oseas. Vamos a leer allí 3 versículos. Primero en el libro de Oseas, vamos a buscar en el capítulo 5. Me imagino que está anotando todo porque es mucha información y luego para estudiarlo, para volver a leerlo en la casa, para volver a masticarlo. Dice Oseas, capítulo 5, versículo 15. El Señor comienza a hablarles a través del profeta Oseas. Comienza a hablarles de una manera profunda al pueblo de Israel. El Señor les dijo, ustedes llegaron al límite. Ustedes llegaron a un límite que yo no les voy a dejar pasar. Y comienza a profetizar algo tremendo. Y fíjese lo que dice. Andaré y me volveré a mi lugar. Oseas, capítulo
5, versículo 15. Dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice, en su angustia me buscarán. En una tremenda angustia que vayan a pasar, porque no entienden. Le había pasado, mire, cuando Oseas estaba profetizando, habían sido ya llevados cautivos por Nabucodonosor. ¿Qué no les pasó? Fueron como esclavos, fueron masacrados, todo a causa de la idolatría, de adorar imágenes y de ir detrás. Y dice, fíjese una de las cosas, porque prevaricaron, porque pecaron contra mí debajo de todo árbol frondoso, dice el Señor, por esto los voy a castigar, porque adoraron todo tipo de ídolo y quemaron incienso, hicieron fuego, adoraron con fuego a Baal. Y a mí me impacta, y me hago un paréntesis aquí, por una adoración que tenemos en casi toda Argentina, pero especialmente en el nordeste. Dice, y pecaron contra mí, dice, debajo de todo árbol frondoso. Y cada vez que yo miro, y los que son del norte de Argentina especialmente, se van a entender lo que les hablo. Hay una adoración a un demonio tremendo que se llama Gaucho Gil, que fue un homicida, un cuatrero que robaba haciendas y que fue muerto por la policía y se le atribuye grandes milagros y todas estas. Y no digo que no haga milagros, porque Satanás hace milagros, pero la adoración a este demonio se hace debajo de los árboles más frondosos. Allí se pone trapos rojos, se hace una casita que se pinta de rojo y le hacen 10.000 casitas y le prenden vela allí y lo invocan y le adoran. Y Dios dijo, por esto no les perdonaré, por su pecado. Y esta adoración se repite, y por eso digo, Señor, perdona a mi nación, que no entiende lo que tú le estás diciendo. Y el Señor dice, miren lo que esto mismo le pasó al pueblo judío, al pueblo de Israel, que fueron detrás de curanderos, fueron detrás de invocar ídolos, detrás de invocar demonios, y dice, debajo de todo árbol frondoso, pecaron contra mí. Dice, adulteraron. Y cuando habla de adulteración, el Señor no solamente se refiere a la traición en el matrimonio, sino, y es en parte una traición en el matrimonio espiritual que tenemos con el Señor. Nosotros cuando adoramos imágenes, cuando hacemos estas cosas, estamos adulterando en contra del esposo, en contra del Dios en quien nos dio la vida, creador del cielo y de la tierra, el que murió por nuestros pecados. Él hizo el milagro y le agradecemos al Gaucho Gil. Y usted ve que por todo lado, el que es del norte de Argentina especialmente sabe de qué estoy hablando. Digo esto porque de todas partes del mundo están mirando, así que digo esto porque especialmente en el norte de Argentina es donde más se ve, en el nordeste de Argentina, en el norte, en todas partes, donde hay árbol frondoso, allí está la adoración a este demonio terrible. Y miren lo que le pasó a Israel por desobedecer de esta manera. Andaré, dice el Señor, siempre los ayudé a pesar de todo, yo hice milagro, a pesar de todo los cuidé. Y dice, pero hasta aquí. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahora, qué tremendo. ¿Cuándo será este tiempo? ¿Cuándo será? Porque Israel todavía no ha buscado el rostro de Dios, que es Cristo. Porque a Dios nadie le conoce. Usted no se haga imagen de Dios, porque a Dios no le conoce. No tenga imagen de Cristo, porque a Cristo nunca le ha visto. No se haga imagen de Cristo. A Cristo no le conoce. El Señor dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No haga imagen, no honra a Dios, eso deshonra a Dios. Y Dios le dice, porque ninguna imagen viste. No hagas imágenes como hacen los habitantes de esta tierra. Y antes de seguir con Oseas,
Yo quiero pasar a San Mateo, capítulo 24. Me imagino que están anotando todos estos versículos. San Mateo, capítulo 24. Estamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 21. Decía, hasta que busquen mi rostro, dijo el Señor, van a sufrir. Y usted sabe que el pueblo de Israel desde hace 2000 años sufre guerras y calamidades y muertes que no ha cesado hasta este día. Hasta que busquen mi rostro, y todavía no le van a buscar porque la iglesia está aquí. Cuando la iglesia se haya ido y ahí venga una calamidad mucho mayor. Miren, pasaron por el holocausto. Ni aún así le buscaron. Ni aún así buscaron el rostro del Señor. Hasta que pida perdón por su pecado y busquen mi rostro. Ni aún así se arrepintieron. Y fíjese el versículo 21, San Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, gran dolor, gran angustia, se traduce esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No ha habido semejante dolor, semejante angustia, semejante tribulación desde el principio del mundo, dijo Jesús, y lo estaba diciendo Jesús. Ni no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá nunca más después de esta. Recién en ese tiempo, y habíamos estudiado que ese tiempo se trata de los últimos 3 años y medio de este gobernante mundial que está a punto de surgir, que es el anticristo, el antimesías. Es en ese tiempo donde el antimesías va a perseguir de tal manera a Israel que se van a dar cuenta que por más de 2000 años se equivocaron y no habían aceptado al que ya había venido. Y Jesús dijo, cuando entró a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, llorando dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos. Dice, pero de cierto, no me verás más hasta aquel día en que digas, bendito, por Jerusalén lo había rechazado, los líderes lo habían rechazado, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y va a ser en ese día de gran tribulación en que el pueblo de Israel va a exclamar, bendito al que hemos rechazado, pero que viene en el nombre del Señor. Y ¿saben qué? Si alguno les dice que Dios desechó a Israel, quiero decirte que Dios es el Padre amoroso, que nunca desecha definitivamente a un hijo, que siempre le da una segunda oportunidad. Y esta va a ser la segunda oportunidad para Israel. Cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este va a ser el tiempo de la angustia que profetizó el Señor a través del profeta Oseas. Vamos de nuevo a Oseas. Estamos moviéndonos a través de la Biblia en este día. Habíamos leído Oseas capítulo 5 y versículo 15. Y dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice que en esa tremenda angustia le van a buscar. El pueblo de Israel, los judíos, van a buscar al Señor. El Señor no los desechó, por tanto no maldiga a un judío, porque el que maldice a un judío, la promesa para los judíos es bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Usted no maldiga a un judío, por más que se enoje. Hay algunos que aún me han dicho, tú eres un judío de... Yo primero quisiera ser, no lo soy, no soy judío. Hay Feldman judío, yo no lo soy. Pero hubiera sido una honra para mí ser del pueblo de Dios. Pero no lo soy. Pero no maldiga a un judío, no traiga maldición sobre su vida. Bendiga a Jerusalén. Benditos los que bendicen a Jerusalén, dice la palabra de Dios. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Ahora, qué interesante lo que sigue diciendo. Ahí terminó el capítulo 5. Es decir,
y pasamos al capítulo 6 de Oseas y versículo 1. Y sigue diciendo algo tremendo, profetizando algo tremendo el Señor. Dice el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, el profeta Oseas. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él nos hizo todo este daño, Él nos hizo y nos está justificando. Pero así como Él nos dañó, Él mismo nos va a curar, Él mismo nos va a vendar, dice. Él va a hacer esto, porque así es nuestro Dios, así es como el padre que azota al hijo y luego tal vez le prepara la mejor cena, no por culpa, sino porque lo ama y le sigue cuidando. Así es Dios, dice, venid y volvamos, pero es necesario que, y a mí me pasa cuando o veo a mi esposa, cuando ella le tiene que ubicar a los niños, y luego los niños vienen y le dicen, mamá, estuve mal. Y se abrazan con ella y les abraza y rápido les prepara algo con alegría y la casa se torna en alegría. Así es con Dios. Dice, venid, dice, volvamos. Dice, volvamos. ¿Por qué dice volvamos? Porque no fuimos lejos de Dios. Volvamos. Volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El versículo 2 es tremenda promesa para Israel. Tremenda promesa. El versículo 2, Oseas 6 y 2 dice, nos darás vida después de 2 días y al tercer día nos resucitarás y viviremos delante de Él. ¡Qué tremendo! Vida nos darás después de ¿cuánto? De 2 días. Y al tercer día, dice, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es decir, después de 2 días vamos a tener vida, pero todavía espiritualmente falta algo, la unidad espiritual. Dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Qué significa? Que estamos muertos todavía. Que está muerto todavía. Vida nos dará después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Lo que le hemos desechado, lo que le hemos dado la espalda luego de que Él nos haya resucitado y que nos haya devuelto la vida, porque todavía va a estar muerto. Al tercer día, no solamente que va a resucitar, sino que le va a devolver la vida eterna, que hasta este día el pueblo de Israel no lo tiene, porque la vida eterna está en todos aquellos que acepten a Jesús. Solamente a través de Cristo hay vida eterna. Porque Él dijo, yo soy el camino angosto, el que lleva la salvación, pero yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, rechazó al Mesías. Jesús dice, el Evangelio de San Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. Mas a todos los que le rechazaron, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tremendo está este estudio y yo creo que todavía nos faltan leer algunos versículos más para que esta historia termine de encajar perfectamente. Acá dice, ¿qué significa con esto? ¿Qué quiere decir Dios con nos darás vida después de 2 días? Es decir, ¿cómo entendemos esto? Porque Dios dice 2 días. ¿Qué quiere decirnos con esto? Yo les invito a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Y allí vamos a comenzar a entender. Segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8.
Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, y dice de la siguiente manera. Él estaba hablando de amar nuestra salvación y la vida en el cielo y no la vida en la tierra. Pero de pronto Pedro dice algo que queda como descolgado. Y mire, en el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y acá dice algo que no tiene que ver con lo que él está hablando. Dice, y se acuerda de algo y escribe el apóstol Pedro, que es la llave que nos abre la puerta para entender Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Lo leo de nuevo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¡Qué tremendo! Entonces vamos a leer de nuevo Oseas. Vamos a leer de nuevo. En Oseas capítulo 6. Vamos a leer de nuevo el versículo 2, pero vamos a leerlo de acuerdo al apóstol Pedro. Dice, nos dará vida después de 2000 años. Nos darás vida después de 2000 años, y en el tercer milenio nos resucitará y viviremos con él. Qué tremendo lo que dice acá la palabra del Señor. Primero, cuando dice nos darás vida después de 2000 años, significa, estaba profetizando que el pueblo de Israel iba a morir. Y esto se escribió por lo menos 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y él ya estaba profetizando que Israel, que el pueblo judío, el pueblo hebreo, iba a morir espiritualmente como nación. Primero como pueblo, iba a morir por 2000 años. Y el día de la muerte comienza en aquel año 70, cuando el general Tito arrasa con Jerusalén y expulsa a los judíos de su tierra. Entonces mueren como nación porque nunca más tuvieron tierra. Por 2000 años no tuvieron tierra. Ahora, vida nos darás después de 2 días. Pero al cabo de 2000 años, el 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a vivir como nación. 14 de mayo se instaura nuevamente en el mismo territorio la nación de Israel. La nación de Israel, que estuvo muerta por 2000 años, por 2 días, se restaura el 14 de mayo de 1948, y el 15 de mayo la bandera de Israel ondeaba en el edificio de la ONU. Y dice, en Ezequiel dice, y volverá a verse tu estandarte entre las naciones. Tremendo es esto. Entonces, estamos viendo que dice, vida nos darás después de 2 días y al tercero nos resucitarás. Y Jesús le dijo, a todos ustedes, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, no les será dado más que la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Así también el Hijo del Hombre estará 3 días en lo más profundo de la tierra. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque el Señor resucita no al final de la hora sexta del tercer día, sino que resucita en las primeras horas después de la noche. Dice que muy temprano
el día domingo, muy temprano. Recuerde que en el Sabbat, el día sábado, hasta las 6 de la tarde no se podían mover. Fueron un grupo de mujeres a la tumba, entre ellas estaba María Magdalena. Fueron para ungir el cadáver, que no se descomponga tan rápido, que no tuviera olor. Fueron a echarle perfumes y aromas e hierbas aromáticas, que era la costumbre de cómo preservar más el cadáver de un muerto. Pero Jesús no estaba muerto. Dice que ellos llegaron, recién comenzaba a salir cuando ellos llegaron a la tumba. Y cuando llegaron allí, y yo no quiero leer para no seguir avanzando en el tiempo, cuando ellos llegaron a la tumba, dice, hallaron la piedra, iban pensando en el camino, pero ¿quién removerá esa piedra que está puesta sobre la tumba? ¿Quién lo va a remover? Y cuando llegaron allí se dieron cuenta que la piedra estaba removida, y cuando entraron hallaron la tumba vacía, y un ángel le dijo: no busques entre los muertos al que ha resucitado. No busques entre los muertos. Y ese es el motivo por el cual Jesús le dio esta gran señal al pueblo de Israel de 3 días. Porque les dijo, cuando el día que maldijo, el segundo día, el día lunes de la entrada triunfal a Jerusalén, él maldijo esa higuera que era símbolo de Israel, que se secó inmediatamente, que murió. Y la higuera llamada Israel estuvo muerta por 2000 años. Por 2000 años. Pero resucitó. En el segundo milenio resucitó Israel como nación, pero todavía sigue muerta espiritualmente. Pero Israel, en el tercer milenio, y quiero que sepa que nosotros estamos viviendo 20 años ya del tercer milenio. Estamos viviendo la madrugada del tercer milenio. Israel está a punto de resucitar porque no sabemos. Las mujeres llegaron muy temprano y él ya no estaba. No sabemos a qué hora de la madrugada resucitó el Señor. La cuestión es que cuando el sol salía, cuando ellas llegaban a la tumba, el Señor ya no estaba en la tumba. Es decir, en el tercer milenio el Señor resucita a Israel. Esta es la señal de que Jesús le habló, y leo nuevamente en San Mateo. Esta es la explicación de por qué Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Las 3 noches estuvo completa, los 3 días no estuvo completa en la tumba. Estuvo parte del tercer día. Parte del tercer día. Él nunca dijo los 3 días completos, él dijo día y sus noches, es decir, la primera parte del día, luego venía la noche y el resto del día. Así era como se contaba las horas, como se contaban los días en aquel momento. Vamos a leer San Mateo capítulo 12 nuevamente, versículos 39 y 40. ¿Sí? Vamos a leer y dice: él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tremenda es esta explicación. Tremendo lo que le está diciendo el Señor. El Señor estaba hablando proféticamente y le estaba diciendo al pueblo de Israel que Él era la señal que ellos querían ver milagros, y Él hizo muchísimos milagros, pero ellos querían ver milagros más grandes. Ellos vieron a Jesús resucitar muertos, ellos querían ver todavía milagros más grandes. Y Él les dijo: hay un milagro. Y les dijo proféticamente, y ellos no entendieron. Los días con sus noches. Y en esto, hermanos, radica la importancia. Decirle: Israel está cursando el tercer milenio. Está a punto de ser resucitado espiritualmente. Israel todavía está muerto, porque si un judío muere se va al infierno porque han rechazado a Cristo.
Por más que sea el pueblo de Dios y Dios los ame, pero en este momento, y uno puede decir, pero puede ser un Dios tan malo, es que el Señor ha establecido de esta manera. O si no, cada uno va a hacer lo que quiere. Es decir, hoy un judío puede ser lo más bueno del mundo, pero si no ha recibido a Cristo se va al infierno. Tú puedes ser la persona más buena del mundo, pero si tú te mueres sin aceptar a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos vamos al infierno sin Cristo. Y esa es la verdad. Hay un cielo y hay un infierno. Y Jesús, cuando descendió al abismo donde se encontraba el infierno, a arrebatar a aquel demonio que llevaba, y dice que llevó cautivo a la cautividad, al que llevaba a las almas a lo más profundo, lo que se le conocía como el Seol, pero ese es tema para otro momento. El Señor allí descendió y dice que el pueblo de Israel iba a morir por 2000 años, nació como nación al final, por eso dice, vida nos darás después de 2000 años, al tercero nos resucitarás. Y Jesús dijo, ninguna señal sino la señal de Jonás. El pueblo de Israel está a punto de resucitar en el tercer milenio. No sabemos qué año exactamente del tercer milenio, porque no sabemos la hora que Jesucristo resucitó. No sabemos la hora exacta. Solo sabemos que fue muy temprano del tercer milenio, como nosotros estamos viviendo horas tempranas del tercer milenio. Israel está a punto de resucitar, pero antes de que resucite Israel, el Señor quita del medio, lleva a su novia, a su esposa, que es la iglesia, para salvación eterna. Porque antes de que Israel resucite, vienen grandes calamidades sobre la tierra, y es lo que hemos estado estudiando. Ocurre el advenimiento del anticristo, ocurre el advenimiento de la muerte, del hambre sobre la tierra, las pestes, las enfermedades, los terremotos, que ya estamos empezando a ver como señal de que las cosas comienzan a suceder. Todo se está moviendo, todo se está acomodando. Pronto viene el Señor a buscar su iglesia, porque tiene que resucitar a Israel. Israel y la iglesia no comparten tiempo. Israel y la iglesia van a estar separados. Porque aún, y luego mañana si quieren les paso versículos bíblicos, aún Jesús le dijo, y el Señor le dijo al pueblo de Israel, le provocaré a celos con otro pueblo que no es pueblo. Esa es la iglesia. Dios va a provocar a celos, porque Él nos dio a nosotros cosas, nosotros tenemos cosas que ellos nunca pudieron disfrutar, como a Cristo Jesús y como al Espíritu Santo, de la manera que nosotros hoy podemos disfrutarlo. Queridos hermanos, queridos amigos, voy a tomar un poco de agua. Este estudio es mucho más profundo todavía, pero tratamos de poder llegar a ustedes para entender un poco de por qué los 3 días y 3 noches de Jesús en la tumba. Perdón. Entonces, yo quiero dejarles este pensamiento. Usted no me crea a mí, pero corrobore con toda la escritura que le he pasado, los versículos bíblicos. Estúdielo, léalo nuevamente en su casa, así como quiera, tome todos los pasajes que le hemos pasado. Y allí se va a dar cuenta que la iglesia está a punto de ser arrebatada. El Señor está avisando, nadie está esperando este acontecimiento, pero la iglesia está a punto de ser arrebatada. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, yo les invito a orar. Vamos a invocar la protección del Señor sobre nuestras vidas y el cuidado de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por este día. Gracias, Señor, porque lejos de aliviar, Señor, los acontecimientos, siguen, Señor, produciéndose catástrofes, Señor, a lo largo y a lo ancho del planeta. Esto nos tiene que estar diciendo que nos preparemos. Jesús le dijo, Señor, aquellos religiosos saben distinguir
las señales en el cielo, pero no entienden los tiempos de Dios. Y hoy Dios nos dice nuevamente, entiendan los tiempos de Dios. Tú vienes pronto a buscar a tu iglesia, Señor. Y yo quiero pedirte que perdones nuestro pecado, nuestra ignorancia. Y te pido que bendigas, Señor, a cada oyente, a todos los que van a escuchar este mensaje, este estudio. Y en el nombre de Jesús nos traiga convicción de pecado y que nos preparemos para tu venida, Señor. Podamos decir, Maranata, Cristo viene pronto, como se saludaba a la iglesia primitiva. Señor, una vez más te ruego, sana a los enfermos. Una vez más te ruego, ayuda al necesitado. Una vez más te ruego, abraza al que está en soledad, al que está llorando, al que está triste, al que está llorando su familiar. Tráele consuelo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú resucitaste para que podamos escapar de la destrucción venidera sobre la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, todos los que han participado en esta noche. Mañana no vamos a estar en la transmisión porque tengo una reunión a través de las redes con nuestros líderes, así que mañana no vamos a poder estar. Yo quiero simplemente decirles que el día martes, si Cristo no ha venido, continuamos con los estudios bíblicos. Dios te bendiga. Si Dios permite, será hasta el martes 20-30 horas aproximadamente. Dios te bendiga. Hasta mañana o hasta el martes.